El sonido del impacto aún no se desvanecía por completo de la mente de Ethan. Era como si el camión estuviera ahí, chocando en cámara lenta contra todo lo que él era, todo lo que había sido. El olor a gasolina, el sabor metálico de la sangre, la luz cortante del sol reflejada en los fragmentos del parabrisas. Y por encima de todo, el grito de Vanessa, agudo, desesperado, antes de que todo se convirtiera en oscuridad. Cuando abrió los ojos, el techo blanco parecía una broma cruel. Estaba vivo, pero nada más en él parecía estarlo. Intentó mover los pies. Nada. Las manos le temblaban, pero no de frío, de pánico, de alguna parte del cerebro que ya sabía lo que los médicos confirmarían después. La médula, la lesión, la incertidumbre eterna. Mis piernas, susurró a la enfermera que entró apresurada. Ella se congeló, y ese segundo de vacilación, ese silencio, dijo más que cualquier diagnóstico. Ethan, exatleta, inversionista exitoso, el hombre que todos querían ser, ahora no era nadie, ni siquiera estaba completo. Horas después, solo en la habitación del hospital, miró hacia el lado vacío de la cama. Vanessa no estaba ahí, ni en el pasillo, ni en ningún lado. En la mesa de noche, una nota apresurada, escrita con la caligrafía impecable que ella usaba incluso en momentos de enojo. Vuelvo cuando estés mejor. No puedo verte así. Necesito pensar. Pensar. Ella necesitaba pensar. Y él necesitaba reaprender a respirar. La nieve cayó más fuerte esa mañana, como si el mundo afuera también quisiera borrar todo. Ethan miraba por la ventana, sin sentir los pies, sin sentir el tiempo. Solo los recuerdos martillándole la mente. ¿Quién era él ahora? Grace llegó sin hacer ruido. Llevaba un abrigo gris, una gorra gastada y una mirada que ya había visto mucho dolor. Pero sonrió al verlo. Traje café y... paciencia. Vamos a necesitar de los dos. Ethan no respondió. No porque no quisiera, sino porque temía que cualquier palabra rompiera lo poco que quedaba de él. Ella acomodó la silla junto a la cama y comenzó a contar, como si él fuera un viejo amigo, historias simples sobre su hija Lily y los retos de bañar a un gato con carácter. Él no se rió, pero escuchó, y por primera vez en días, el silencio dentro de él pareció menos pesado. A la tarde siguiente, la habitación de Ethan fue invadida por un susurro tímido. ¿Está dormido? Lily, de 5 años, asomaba por la puerta con un conejo de peluche apretado contra el pecho. Grace le hizo una seña leve y la niña entró con la delicadeza de quien teme romper algo importante. Traje un dibujo. Eres tú con capa de superhéroe. Ethan abrió los ojos, despacio. Estaba agotado, pero algo en la voz de la niña atravesó su niebla de dolor. Ella puso el papel sobre la sábana. Un garabato colorido, con piernas fuertes y una sonrisa grande. Vas a mejorar. Los superhéroes siempre mejoran, dijo ella, con una convicción que hizo que Ethan tragara en seco. Cuando Lily salió, Grace se quedó en silencio un rato. Luego habló. Ella perdió a su papá antes de nacer, pero aún cree en milagros. Todavía. Ethan desvió la mirada. Los milagros son solo retrasos de lo inevitable. ¿O son la forma más discreta que tiene el mundo de pedir disculpas? Respondió Grace. Él no supo qué decir, pero por dentro, algo se movió. Era de madrugada cuando Ethan despertó con voces en el pasillo. Intentó ignorarlas, pero escuchó su nombre susurrado entre tonos de preocupación. No quiere fisioterapia. Rechaza todo. Va a rendirse, Grace. Entonces necesita algo más fuerte que terapia. Necesita un motivo. ¿Y si no quiere un motivo? Grace dudó. La pausa duró segundos eternos. Entonces necesita la verdad. Aunque duela. Ethan cerró los ojos. ¿Qué sabía ella de dolor? De pérdida. Del desespero de no sentir el propio cuerpo. A la mañana siguiente, cuando ella entró a la habitación, él disparó. ¿Qué sabes de todo esto, Grace? Vienes aquí,
Cuentas cuentitos. ¿Y crees que eso cambia algo? Ella no se defendió. Solo se sentó. Cuando tenía 17, estuve internada por intentar acabar con mi vida. Pensaba que nadie me amaría nunca. El dolor era todo lo que tenía. Él la miró por primera vez de verdad. ¿Y qué te hizo cambiar? Grace dio una leve sonrisa, casi triste. La enfermera que me miró sin lástima y me dijo: «No eres solo esto». Desde entonces, trato de hacer lo mismo. Ethan cerró los ojos otra vez, pero esta vez no para escapar, para recordar, para sentir. A finales de semana, Ethan tuvo su primera pesadilla lúcida. Estaba de vuelta en el coche. Vanessa gritaba. El camión aparecía de la nada. Pero esta vez podía ver más. La mirada de Vanessa antes del impacto. No era miedo, era enojo. Algo pasó antes del accidente. Algo que él no recordaba. Despertó jadeando, con el sudor corriendo por su rostro, las manos aferradas a las sábanas como si quisieran evitar que el pasado volviera a ocurrir. Grace corrió hacia él. Se sentó en la orilla de la cama. Tomó su muñeca con firmeza. Fue solo un sueño. Fue un recuerdo, corrigió él. Algo está mal. Algo que no recuerdo. Grace asintió lentamente, pero no insistió. Sabía que era demasiado pronto para hurgar en heridas que aún sangraban. Más tarde ese día, Ethan pidió a la enfermera que encendiera la televisión. Un gesto simple, pero después de una semana de silencio absoluto, era como si gritara: «Quiero estar vivo». Y entonces la puerta se abrió, y el mundo se detuvo. Vanessa. Los tacones resonando en el suelo frío del hospital. El maquillaje impecable, la mirada sin culpa. «Ethan», dijo ella, como si su nombre fuera una carga. Él parpadeó, incrédulo. «¿Por qué volviste?» Ella se mordió el labio inferior, vacilante, cautelosa. «Porque necesito que me perdones». El dolor ya no venía de la columna. Era otro tipo, más profundo, más difícil de anestesiar. Él no respondió, pero Grace, desde el otro lado de la sala, observaba todo con los ojos entrecerrados, como quien ve un puente a punto de colapsar. ¿Perdonar? La voz de Ethan salió áspera. ¿Por abandonarme? ¿Por huir en el primer momento en que te necesité? Vanessa dio un paso adelante, los tacones resonando más fuerte esta vez. Estaba asustada. Nunca había lidiado con algo así. Estabas roto. Y yo también. Estaba roto, Vanessa. Y me dejaste desangrándome solo. Se giró, con los ojos fijos en un punto de la pared. Ni siquiera lo intentaste. El silencio entre los tres se extendió como una grieta en el hielo. Lily apareció en la puerta, y la tensión se disolvió, por un instante, en el sonido de sus pasos ligeros. «¿Mami?», dijo, confundida, mirando de Vanessa a Grace. Grace se agachó de inmediato. «No, pequeña. Ella es una amiga de Ethan. Solo una visita». Lily asintió, pero sus ojos inquietos revelaban dudas que aún no sabía expresar. Vanessa miró a la niña como si viera una amenaza invisible. «¿Tienes una hija ahora?», preguntó con un toque de veneno. «No es mi hija, pero me ha dado mucho más de lo que tú alguna vez diste», respondió Ethan, sin alzar la voz, pero con precisión quirúrgica. Vanessa tragó saliva. «Solo quería decir que, si quieres hablar, aún estoy aquí». «¿De verdad? ¿O solo viniste a aliviar tu culpa?». Ella no respondió. Solo salió, el sonido de los tacones desvaneciéndose hasta desaparecer. Grace no dijo nada. Solo tocó el hombro de Ethan y se quedó a su lado, en silencio. El tipo de silencio que dice: «No voy a ningún lado». Ethan permaneció en silencio mucho tiempo después de que Vanessa se fue. La habitación parecía más pequeña, asfixiante. Cada objeto parecía recordarle algo que quería olvidar. Grace trajo té, pero él no lo bebió. Se quedó mirando fijamente la pared, hasta que murmuró: «Hubo una discusión antes del accidente». Ella se detuvo. «¿Quieres hablar de eso?». «No, pero necesito hacerlo». Respiró hondo, como si sacara las palabras de un pozo. «Estábamos discutiendo sobre traición. Sospechaba de alguien, un socio, y de ella. Ella estaba rara,
Contestaba mucho el celular, escondía mensajes, y luego, en el coche, dijo que tenía algo que confesar. Quité los ojos del camino. Grace esperó. No interrumpió. No recuerdo qué dijo. Solo recuerdo el faro. Y el camión viniendo demasiado rápido. El silencio cayó como una sentencia. Pero, esta vez, había algo nuevo en los ojos de Ethan. Rabia. No por la parálisis, sino por todo lo que le habían negado. Al día siguiente, Ethan llamó al fisioterapeuta. Por primera vez, pidió intentarlo. Las sesiones comenzaron simples: respiración, estímulos, movimiento con ayuda. Dolía, el orgullo, más que el cuerpo. Pero también dolía no intentarlo. Grace observaba, siempre cerca, sin empujar, solo presente. Una tarde, Lily entró en la sala de fisioterapia con una calcomanía en la mano. Para cuando logres dar un paso, solo uno, la pongo en tu silla. Era un corazón plateado, recortado con tijeras infantiles. Ethan rió por primera vez en semanas. ¿Uno solo?, preguntó. Uno solo ya es todo, si es el primero, respondió ella, seria como un alma vieja. Una noche, cuando Lily dormía en una silla improvisada, Grace se sentó en la orilla de la cama de Ethan. Había algo contenido en ella, como un río antes de una inundación. Preguntaste por mi hija, por su papá, comenzó. Ethan asintió, lentamente. Fue un enfermero. Había salido de la clínica, estaba tratando de levantarme. Parecía entender mi dolor, y supo usarlo. Cuando quedé embarazada, desapareció. Ella hizo una pausa larga. Pensé en rendirme, otra vez. Pero algo en esa niña me sostuvo. Fue como si, por primera vez, alguien me necesitara. Y yo necesité existir por ella. Ethan extendió la mano. Tocó la de ella. No como alguien que quiere salvar, sino como quien reconoce otra alma en ruinas. Gracias por contarme. Grace sonrió. Frágil, pero entera. Y así, 2 sobrevivientes hicieron silencio juntos. El tipo de silencio que comienza a sanar. A la mañana siguiente, mientras Ethan intentaba mantener el equilibrio en una barra de apoyo, su fisioterapeuta comentó: «Tu recuperación está acelerando. Tienes fuerza en las piernas, incluso con la lesión. Es raro, pero no imposible». Ethan miró sus manos sudadas y dijo: «Tal vez tengo más por qué vivir de lo que imaginaba». Grace, que observaba desde la puerta, sonrió sin ser vista. Más tarde, ya en la habitación, un sobre esperaba en su mesa. Sin remitente, sin sello. Dentro, una foto. Vanessa, riendo, en una cena, junto a Anthony, su ex socio. La fecha, 2 semanas antes del accidente. Y en la parte trasera de la foto, una frase garabateada: «Cuidado con quien sonríe demasiado en la oscuridad». El corazón de Ethan se aceleró. En ese momento, llamó a Grace. Le mostró la foto. Ella se quedó en silencio por un instante demasiado largo. «¿Ya lo habías visto antes?», preguntó él. Ella dudó. «Sí. Anthony fue enfermero voluntario en el hospital donde estuve internada». El mundo pareció inclinarse bajo los pies inmóviles de Ethan. «¿Tú lo conocías?». «Poco, pero lo suficiente para saber que no era de fiar». El pasado comenzaba a entrelazarse de manera incómoda. Ethan miró a Grace, tratando de ver más allá de lo que decía. «¿Por qué nunca me lo contaste?». Grace respiró hondo, sus ojos llenos de una culpa antigua. «Porque pensé que no haría diferencia. Y ahora, tal vez sí la haga». Ethan pasó la noche en vela. La imagen de Vanessa riendo junto a Anthony quemaba su mente como una herida abierta. La frase detrás de la foto resonaba con una insistencia casi cruel. «Cuidado con quien sonríe demasiado en la oscuridad». Se preguntaba quién había enviado eso. ¿Y por qué ahora? A la mañana siguiente, pidió a la enfermera que revisara los registros de visitantes recientes. Pero no había nada fuera de lo normal, ninguna entrada sospechosa. Grace notó el silencio tenso de él y decidió no forzar la conversación. Pero al final de la tarde, cuando lo encontró solo en la sala de fisioterapia, Ethan fue directo. «¿Estás segura de que solo conociste a Anthony en el hospital?». Ella dudó. «¿Qué estás pensando, Ethan?».
que tal vez el accidente no fue solo un accidente. Grace lo miró, seria, pero en sus ojos algo titubeó. ¿Miedo? ¿Recuerdo? Era manipulador, inteligente, sabía cómo acercarse, y cuando desapareció no dejó rastros, ni para mí ni para otras mujeres. ¿Otras? Ethan se inclinó, ignorando el dolor en la espalda. Grace asintió. Era un depredador, pero actuaba como salvador. Solo vi el patrón después, tarde. En los días siguientes, Ethan alternaba entre sesiones de fisioterapia y horas inmerso en registros antiguos. Pidió ayuda a un amigo abogado para investigar a Anthony. Lo que encontró fue alarmante. Demandas archivadas por acoso en 2 clínicas diferentes. Un cambio repentino de país hace 3 años. Y una empresa fantasma abierta a nombre de terceros meses antes del accidente. Con cada nueva pieza, el rompecabezas apuntaba a algo más oscuro de lo que quería admitir. Tal vez Anthony y Vanessa tenían un plan. Y tal vez Ethan era el obstáculo. Una noche, mientras organizaba los papeles en su regazo, Grace entró despacio. «Ethan, necesito que escuches con calma». Él levantó los ojos, atento. «Anthony intentó contactarme cuando supo que trabajaba aquí. Mandó mensajes. Pidió almorzar. Dijo que tenía negocios con alguien importante». «¿Conmigo?», murmuró Ethan. «¿Se estaba acercando a mí por ti? ¿O a mí por ti? No lo sé. Lo ignoré. Y ahora me pregunto si fue por eso que todo pasó». Ethan la miró, sintiendo el suelo colapsar otra vez bajo sus pies inmóviles. «Si intentó matarme, Grace, entonces tú podrías ser la siguiente pieza. Y Lily». El nombre de la niña quedó suspendido en el aire como una amenaza. Grace se levantó lentamente. Su voz era firme, pero temblorosa en los bordes. «Entonces es hora de descubrir todo, de verdad. Basta de vivir en la sombra de lo que casi nos destruyó». Y en ese momento, ambos sabían. Lo que venía sería más peligroso que cualquier cicatriz física. Era una verdad que podía destruirlos, o liberarlos. A la mañana siguiente, Ethan hizo algo que Grace no esperaba. Llamó a Vanessa. «Tenemos que hablar», dijo seco. «Esta noche, aquí. ¿Estás seguro?». La voz de ella sonaba cautelosa. «Pensé que querías distancia. Quiero verdades, y si alguien puede dármelas, eres tú. O Anthony». Silencio. Luego, ahí estaré, rápido y frío. Cuando colgó, Grace lo observaba desde la puerta. «¿La vas a traer aquí? Voy a provocar, ver qué revela, qué teme. Si Anthony aún está cerca, ella olerá la trampa. ¿Y si es peligroso?». «No tengo miedo, Grace. El miedo es lo que me rompió. Ahora es lo que me mueve». Vanessa llegó con la misma elegancia estudiada de siempre. Abrigo de lana, maquillaje impecable. Pero sus ojos estaban alerta. Escaneaban la habitación como si supieran que había más gente de lo visible. «Estás diferente», dijo, mirando a Ethan. «Más firme. Firme para enfrentar mentiras. Siéntate». Ella obedeció. Cruzó las piernas con precisión, pero no dijo nada. Ethan dejó la foto sobre la mesa. «¿Recuerdas esto?». Vanessa palideció levemente. «¿Dónde conseguiste eso?». «Responde primero». «¿Estabas o no con Anthony antes del accidente?». Ella dudó. La fachada de control se rompía poco a poco. Estaba, pero no como piensas. Él decía que tú me engañabas, que tenía pruebas, que podía ayudarme a atraparte en el acto. Caí, fui ingenua. ¿Ayudaste a montar la trampa que casi me mata?». Ella negó con la cabeza, las manos temblando. «No sabía que él haría eso. Nunca lo supe. Él también me usó». Ethan la observó en silencio. Pero en el pasillo, alguien escuchaba todo. Grace, con el celular en la mano, grabando cada palabra. Pruebas. Finalmente, pruebas. Y fuera del hospital, un coche estacionado durante horas encendió el motor lentamente. Anthony también estaba escuchando, y ahora sabía que tenía un nuevo problema. Ethan estaba despierto y dispuesto a pelear. El hospital parecía tranquilo por fuera,
pero por dentro, una tensión invisible se instalaba. Tras la visita de Vanessa y la grabación de Grace, Ethan entregó el audio al abogado. Era suficiente para abrir una investigación formal, pero sabía que, si Anthony estaba escuchando, el tiempo se agotaba. Esa misma noche, una sombra cruzó el estacionamiento del hospital. Una llanta de la camioneta de Grace fue cortada. Un mensaje silencioso. Ella lo encontró al amanecer, cuando se preparaba para llevar a Lily a la escuela. «Fue él», dijo Ethan en cuanto supo. «Está avisando que sabe dónde están». Grace no dudó. Tomó a Lily de la mano y fue al cuarto de Ethan. «Nos vamos a tu casa. Tienes seguridad. Rejas. Cámaras». Ethan miró a la niña, que sostenía firme su conejo de peluche. «Allá estarán conmigo, pero él no va a parar». Grace asintió, y por primera vez, el miedo era visible en su postura. La casa de Ethan era silenciosa, fría, pero segura. Rejas altas, monitoreo 24 horas. Aún así, el aire estaba cargado. Ethan volvió a caminar con más firmeza. Cada paso en el pasillo de la casa resonaba como un desafío a la sombra de Anthony. En la segunda noche ahí, Grace despertó con un sonido. Pasos en la planta baja. Se levantó en silencio, tomó el celular y bajó. Era Ethan, sentado en la sala, mirando las cámaras. ¿Están todas funcionando?, preguntó ella. Estaban. Hasta hace 30 minutos. Una se cayó. Alguien tocó los cables de la reja trasera. Se miraron. Un pánico frío los envolvió. Grace corrió al cuarto de Lily. Ella dormía, abrazada al conejo, aún segura. ¿La policía?, susurró, de vuelta en la sala. Ya viene, pero él es bueno. No va a esperar a que lo atrapen. Ethan se levantó con esfuerzo. Va a intentarlo de nuevo. 3 días después, Ethan recibió un sobre en su buzón. Dentro, solo una foto. Grace y Lily, en el parque, riendo. Y en la esquina de la imagen, una sombra. El contorno de un hombre con gorra. En el reverso, una frase: «Todo lo que amas tiene fecha de caducidad». Ethan apretó los puños. Tomó el celular y llamó a Vanessa. «Necesito más. Todo lo que sabes. Ahora». Ella dudó. ¿Las está amenazando? Está diciendo que va a terminar lo que empezó. Y ahora no es solo por mí. Vanessa aceptó reunirse con Ethan en un lugar neutral. El jardín de un convento antiguo donde nadie sospecharía. Ahí, ella entregó documentos. Estados de cuenta. Intercambios de correos. Cuentas en paraísos fiscales. Anthony usaba a Ethan para lavar dinero. Y cuando Ethan lo descubrió, el accidente fue el plan. Con eso, la policía finalmente actuó. Orden de captura, persecución, cerco. La noche siguiente, Anthony fue encontrado intentando huir por la frontera. Armado, sin resistencia. 3 semanas después, Ethan volvió al hospital. No como paciente, sino como visitante. La sala de fisioterapia parecía más pequeña. El olor a alcohol y los ecos de gritos lejanos aún vivían ahí. Pero ahora, él caminaba con pasos firmes. Grace y Lily lo esperaban en el jardín. «¿Sabes?», dijo ella. «Por mucho tiempo pensé que el trauma nos destruía. Pero tal vez solo muestra quiénes somos en realidad». Ethan respiró hondo. El sol golpeaba las hojas, creando manchas de luz en el césped. ¿Y quiénes somos ahora? Grace sonrió. Sobrevivientes, que eligieron vivir. Lily corrió hacia él y puso una nueva calcomanía en el brazo de la silla de ruedas que aún usaba en días difíciles. Un corazón dorado. Y dentro, las palabras que ella misma escribió. Primero caes, luego vuelas. Y Ethan, por primera vez, lo creyó. Meses después, el tribunal estaba abarrotado. Periodistas, curiosos, abogados. Todos esperando el juicio de Anthony Márquez, exenfermero y consultor financiero, acusado de intento de homicidio, lavado de dinero y manipulación emocional de múltiples víctimas. Ethan subió al estrado como testigo principal, caminando, sin ayuda. Cada paso resonaba más que 1000 palabras. Al verlo, Anthony no sonrió. Por primera vez, parecía más pequeño que su sombra.
Grace observaba desde la galería. Lily, a su lado, dibujaba distraídamente, pero de vez en cuando miraba al padre de su nueva vida con ojos atentos. Vanessa también estaba presente, sentada al fondo. ¿Cómplice? ¿Víctima? El tribunal decidiría. Ethan contó todo, desde el accidente hasta la revelación. No había rabia en su voz, solo una verdad cruda, sin adornos. Al final del testimonio, miró al juez y dijo: «No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque sobreviví. Y nadie que construye destrucción debe quedar impune». Silencio. Peso. Respeto. El juicio continuaría por días. Pero, en ese instante, Ethan ya había ganado. A la mañana siguiente, Ethan, Grace y Lily estaban en la carretera. Iban a pasar unos días lejos, en la costa, donde el mar era tan azul que casi parecía mentira. «¿Vas a escribir un libro?», preguntó Grace, riendo, al verlo con un cuaderno de notas. «Tal vez. O solo sacar todo», respondió él. «Hay historias que necesitamos contar, aunque sea solo para recordar que vencimos». Lily señaló por la ventana. «Mira, un pajarito sin un ala. Aún está volando». Grace sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Ethan solo murmuró: «A veces volamos aunque no sepamos cómo». Y la carretera siguió, con promesas en el horizonte, y una historia de dolor que ahora también era de sanación.